Bien, vamos a hablar una palabra que se llama desafía la gravedad. ¿Alguien ha desafiado algo? Desafía la gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar. Es la ley natural de lo que es la gravedad. Y voy así puedo introducir una historia de los hermanos White, que cuando estaban muy jóvenes todavía no habían terminado ni su bachillerato, no tenían título, pero ellos comenzaron a hacer aviones y a tratar de volarlos. Y hacían aviones de corcho, de papel, de madera. Intentaron por mucho tiempo, y cuando fueron grandes incursionaron en la literatura, pero en el corazón de ellos había un desafío, y era poder volar. De tal manera que en 1903 Wilbur y Orlin, los hermanos más conocidos como los hermanos White, lograron volar su primer aeroplano. Y desde entonces nació la aviación, porque alguien se atrevió a desafiar lo que es para el hombre imposible, pero para Dios es posible. Por supuesto que lo intentaron muchas veces. No sé cuántas veces usted ha intentado hacer algo y no se ha dado, y no se ha dado usted tampoco por vencido, porque las cosas tienen que salir de alguna manera. Pero ellos lo intentaron una y otra vez y una y otra vez, y finalmente ellos lograron hacer el primero. El problema es quién se subía en una máquina de peligro, si lo estaban probando. Pero alguien lo probó, y por eso hoy tenemos aviones de todo tipo, helicópteros de todo tipo, de rescate, de todo, de carga. Estaba en diciembre con Antonella, mi niñita chiquita que alcé ahorita por ahí, viendo en Miami cómo cargaban un avión donde íbamos a venir a Colombia, y vi unas cosas muy gigantes llevadas por montacargas. Y dije, no puede ser que le van a meter eso a ese avión. Cuando veo que lo abren y una montacarga engancha esa cosa tan enorme como de 2 metros por 2 metros, y la introdujo, y luego metió otra, y luego metió otra, y no puede ser que eso pueda llevar tanto peso. Y cerraron y quedó como nada. Yo me olvidé, hasta ahorita me acuerdo, pero yo pensaba, es mucho peso para sostener como unas 200 personas adentro, más toda esa carga, más todo ese cargamento de maletas y todo eso, porque alguien lo intentó desafiar un día y lo logró. Amén. Por esa razón, el título de esta palabra de este día: desafía la gravedad. Yo no sé qué tan grave, qué tan difícil es su dificultad, es tu desafío, es tu problema, pero en la Biblia hay un sinnúmero de hombres y mujeres que desafiaron un día algo que era imposible, algo que era difícil. Les voy a dar algunos ejemplos nada más. Pensemos en Abraham, cuando sale de allí, de Ur de los Caldeos, y comienza a viajar por una palabra a los 75 años. Pero más tarde, a los 100 años, y Sara a los 90, ellos se enfrentan a un gran desafío. ¿Cuál es el desafío? Tener un hijo. Wow,
una mujer de 90 y un hombre de 100, pero nació Isaac. Porque hay cosas que aparentemente para nosotros es un desafío difícil y es un imposible, y podríamos decir nosotros que es una gravedad el poder desafiar algo que pensamos que no lo logramos, pero que a la final lo vamos a lograr. La vida es un sueño y tiene muchas metas. Me acuerdo cuando estaba José, el patriarca, muy pequeño, a sus 16, 15, 16 años, 17 años. Dice la palabra que a los 17 comenzó a tener sueños de grandeza. Y era un desafío para él lograr todo lo que Dios le mostró a su corta edad. Pero que comenzó un trabajo difícil, porque sus hermanos comenzaron a odiarlo porque tenía un sueño muy grande. Dice la Biblia que él ataba manojos y uno de sus manojos se levantó y todos los manojos estaban alrededor, y luego vio que el sol y la luna se inclinaban a él. Y ese era un desafío que él tenía. Pero cualquiera podía decir: no, José está en la cisterna, no, José lo vendieron como esclavo, no, José lo metieron en la cárcel. Pero de allá salió porque tenía en su vida el desafío más grande, y era llegar a ser el hombre ministro de la economía de su época, de su nación más grande. Y lo logró porque pudo vencer la gravedad de cada obstáculo. ¿Sabe que los obstáculos de la vida son bonitas oportunidades para alcanzar otro nivel, para llegar a otro lugar, para alcanzar cosas nuevas? A los 40 años Moisés mató a un hombre. Y qué difícil fue haber matado a un egipcio, porque eso le costó huir 40 años. Pero a los 80 años Dios se le reveló y le dio un desafío imposible prácticamente, una gravedad terrible, porque le dijo: el clamor de mi pueblo ha llegado a mis oídos y quiero un libertador, y te he escogido para que seas el libertador. Saltan todas las excusas de la vida, coloca todos los obstáculos que los seres humanos sabemos colocar cuando Dios nos habla. Pero finalmente, cuando Dios escoge a alguien, Dios lo escoge. ¿Cuántos son escogidos? No se ponga bravo si Dios lo llama y le pone un desafío, un reto difícil delante de ti, porque usted tiene que cumplir. Amén. Estamos viviendo bajo las promesas de Dios hechas una realidad para nosotros. Y cada promesa de Dios es un desafío. Desafía la gravedad de su asunto, de su problema, de su dificultad, de lo que sea. Porque finalmente Moisés fue el libertador. Fue el libertador. Y aunque un día su hermana y su hermano dijeron: no, eso, ¿acaso solo por Moisés habla Dios? Dios puede hablar por cualquier otro de nosotros. Y Dios les dijo: no, yo a ustedes les hablo por sueños, por revelaciones, por cualquier otra cosa, pero con mi siervo no se metan, porque con él hablo cara a cara. Y eso lo costó que María quedara leprosa, porque se metió con un hombre que había vencido la gravedad del desafío de la vida. No sé cuál es su desafío, pero todos tenemos un desafío que nos va a costar, sí, pero que lo vamos a lograr. No, por ahí están durmiendo. Por acá, ¿cuántos lo van a lograr? Por acá, ¿cuántos lo van a lograr? Den un aplauso al Rey, aleluya. Lo vamos a lograr con la ayuda de Dios. Cuando Dios se le revela a alguien, es porque Dios lo escogió. Dios se le reveló a Gedeón después de 7 años de que los madianitas estuvieran dominándolos. Y Gedeón estaba viviendo en una cueva. ¿Alguien ha vivido por 7 años en una cueva? No, ¿verdad?
difícil. Pero dice la Biblia que Gedeón sacudía el trigo para esconderlo en cuevas porque vivían allá, porque los madianitas devastaban la tierra. Y le dio un desafío. La vida se hizo para vivirla con desafíos hechos realidad. Cuando usted no tiene un desafío real, es como que usted está en un saltarín. Salta y no pasa nada. Usted puede llevar al niño y el niño salta y vuelve y cae y salta más alto, pero no pasa nada. Porque la vida necesita desafíos reales, problemas reales, que nos llevan a nosotros a que nosotros podamos desafiar la gravedad del asunto, del problema, de lo que se está viviendo. Y Dios le dio en 30 segundos, le cambió el chip de la vida de Gedeón. Le dijo: ve con tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿Y qué dijo Gedeón? Yo no puedo. Porque cuando hay un desafío de esos, la primera reacción del ser humano es: yo no puedo. Yo soy el menor de la casa, soy el más pequeño en Manasés. Mi familia es la más pobre. Y Dios le dijo: yo estaré contigo. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? Yo estaré. Lo importante es que Dios esté contigo. No importa todo lo demás. Diga: si Dios está conmigo, lo voy a lograr. El hombre escogió 32,000. 32,000 hombres escogió el hombre, Gedeón, para ir a pelear con un ejército innumerable. Pero Dios le dijo: no necesita toda la gente, pruébelos. Y a la final se quedó con 300. 300 hombres para enfrentar todo un ejército de más de 30,000. Pero a la final Dios le dio la victoria. Porque no importa la cantidad, lo que importa es la calidad. Amén. Lo que importa es que usted hace las cosas bien, que usted escucha la voz de Dios y que Dios está contigo. Sin importar la gravedad que tenga que desafiar, el problema, la dificultad, a la final la gente vive preocupada por lo que habla la gente, por lo que dice la gente. No se preocupe por eso. A nadie le importa dónde vive, qué come, cómo viste, cómo duerme. A nadie le importa eso. Pero la gente vive preocupada por eso. Preocúpese usted por estar bien con el Creador, con el Padre Celestial. Porque a la final usted estará solo un día ante la presencia del Todopoderoso. Amén. ¿Sabe algo? Mire, el rey David, o el patriarca, o sea, el segundo rey de Israel, David tenía 17 años. Nada más tenía 17 años. Y David tuvo que enfrentar un desafío enorme. Enfrentar a un hombre que desafiaba todos los días al pueblo de Israel, a los hebreos, a un ejército. Y todos los días, por 40 días, había salido y decían: dame un hombre que pelee conmigo. Ese era un desafío terrible. O sea, era algo que desafiaba la gravedad, porque nadie, un hombre de 4 metros de altura, gigante, armado con una espada de 600 siclos, vestido con coraza, con casco, con todo. Y dice que los hebreos salían y lo veían y se atemorizaban y se escondían. Porque hay unos desafíos que son difíciles en la vida. Y Isaí mandó a su hijo David
a llevarle comida y vestido a sus hermanos que estaban en la batalla. Y cuando él llegó, oyó las palabras del gigante. Y él le dijo a Saúl: yo soy el hombre que pide ese hombre. Por supuesto que eso desfalleció el corazón de Saúl. ¿Sabe qué le dijo Saúl? Tú no puedes. ¿A cuántos le han dicho que no pueden? Por acá. Muchas veces. No, eso usted no lo logra. Eso usted no puede. Eso es un imposible. Y David sigue, pero apareció uno de sus hermanos y que le dijo: yo conozco la soberbia de su corazón. Vaya para la casa. ¿Qué hace aquí? ¿Con quién dejaste las pocas ovejas? Es decir, la misma familia te puede desalentar. La misma familia te puede calificar mal. Te puede anular. Y David dijo: ¿pero qué he hecho yo? Esto es mero hablar. Déjeme que vaya a la realidad, porque tenemos un desafío, una gravedad por resolver. Y siguió investigando. ¿Y qué le dan al que vence a ese gigante? No, imagínense que el rey exonera a su papá de impuestos y le da a su hija para que se case con él y lo hace rico con honores y con todo. Y David fue tomando más fuerza hasta que fue y mató al gigante Goliat. Y venció la gravedad del problema que tenía el pueblo por 40 días humillado. Tenemos cosas, nosotros tenemos cosas que sí las podemos lograr. Lo que pasa es que muchas veces estamos amedrentados por el enemigo. Ezequías cayó enfermo y tenía que desafiar la gravedad de una enfermedad. ¿Alguien ha desafiado eso? Cuando el médico le dice: no, lo que usted tiene es tal, y usted dice: wow, y se va a la lona. Y usted tiene un desafío por conquistar, una gravedad de un asunto que es difícil, pero que usted tiene que sobreponerse a esto y tomar como tomó Ezequiel, la palabra de Ezequiel, la palabra del profeta, y se sanó. Porque cuando usted toma la palabra de Dios en su boca, tiene el poder para sanar, para liberar su propia vida. A veces no necesita de alguien que lo libere. Nosotros en la vida tenemos que ser como la película de Rambo. ¿Alguien vio la película de Rambo? ¿Qué hacía Rambo cuando le clavaban las balas? Sacaba su cuchillo, se abría, se sacaba la bala y se cosía y seguía peleando. Oh, eso por acá sí les causó miedo. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer cosas difíciles en nuestras vidas. Ponernos la mano y decir: en el nombre de Jesús yo recibo sanidad por el poder del Espíritu Santo de Dios. Declarar vida donde hay muerte. Declarar restauración donde hay destrucción. Declarar prosperidad donde hay pobreza. Abundancia donde hay escasez. Tantas cosas que tenemos que hacer. Amén. Y algo otras reclamarlas. Hay una historia en 2 de Reyes 4:1, y es que hay una mujer que tiene a su esposo que está trabajando con el profeta y se muere el hombre. Y cuando se muere el hombre, tenía la casa hipotecada, me imagino que tenía deudas porque vinieron a llevar a sus 2 hijos en pago de la deuda. Y la mujer dijo: no, déjeme un momento, porque es que mi marido trabajaba con Eliseo y era profeta. Y fue y le dijo: su siervo, mi marido, el que murió, me dejó en deuda.
y el acreedor vino para llevarse mis 2 hijos. Tengo 2 hijos y ellos me dicen que los van a llevar como esclavos si no les pago. Mire ese desafío tan difícil. Y el profeta le dice, ¿y yo qué? Declárame qué tiene en casa. ¿Qué dejó el sinvergüenza ese? ¿Y sabe qué dijo la mujer? No me dejó nada. Declárame qué tiene. Debe tener algo. Y se acordó que tenía un poquito de aceite. Dijo, solamente tengo un poquito de aceite. Y el profeta le dio una palabra a la mujer que tenía que desafiar un imposible, desafiar una gravedad de un problema. Y le dice, ve y pide vasijas prestadas, no pocas. Y enciérrate con tu familia, con tus 2 hijos que van a llevar cautivos por la deuda. Y comienza a llenar esas vasijas del aceite que tiene. ¿Cuál era aquí la gravedad de la mujer? Que no tenía sino un poquito. Pero cada vez que ponía una vasija se llenaba, y cada vez que ponía la otra se llenaba, y cada vez que ponía la otra se llenaba, y cada vez que ponía se llenaba, hasta que uno de los muchachos dijo, no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Cuando usted comienza la derrota, para la bendición. Cada vez que usted confiesa una palabra negativa, algo que es negativo, algo que dice no hay, no puedo, no tengo, para la bendición. Cuando la mujer tenía todo ese aceite, se fue otra vez donde el profeta y le contó cómo milagrosamente tenía mucho aceite. ¿Y sabe qué le dijo el profeta? Vende y paga la deuda y vive de lo que le sobra. Montó una empresa del aceite de la viuda. Pero tienes que atreverte a lo que es lo imposible, la gravedad. La gravedad. ¿Cuántos se atreven a desafiar la gravedad que tienen? ¿Te atreverías a desafiar tu gravedad? Igual que los hermanos White, que lo intentaron una y otra vez hasta que lo lograron. Desafía. Todos tenemos desafíos difíciles. Por eso es un desafío de la gravedad. Pero confiar en Dios es estar totalmente seguros de que uno va a recibir lo que espera. ¿Cuántos confían en Dios? Estar convencidos de que algo extraordinario Dios puede hacer, aun cuando usted no lo pueda ver, pero usted está confiado. Mire, la fe crece a medida que usted va desarrollando confianza y se hace más fuerte. Porque la fe se debilita en el punto que la confianza se pierde. Cuando se pierde la confianza, la seguridad, se debilita la fe. No pierda por ningún momento la confianza. Porque inmediatamente cuando usted pierde la confianza, aparece ahí la inseguridad. Amén. Ahora, mucha gente tiene cierta convicción en Dios, o tienen cierta
seguridad que Dios existe. El asunto es, ¿qué tanto crees en lo que Dios ha dicho? ¿Qué tanto le crees a Dios? Amén. Haga la prueba. Y como le dicen a uno los testigos de Jehová, como lo abordan por ahí por la calle y le hacen esa pregunta clave, como a muchos de ustedes, ¿qué opina usted de la eternidad? ¿Qué piensa usted de la vida después de la muerte? ¿Me han hecho preguntas? Y ellos tienen ciertas preguntas claves que le hacen a la gente para que la gente reaccione. ¿Qué piensa entre vivir con Dios o vivir sin Dios? ¿Qué opina usted de la palabra de Dios? ¿Qué patrones gobiernan su vida? ¿Qué conocimiento tienes de la verdad? ¿Qué desconoces de Dios? ¿Todo o poco? ¿O qué conoces de Dios? ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Qué sabes de Dios? Mire, usted le puede preguntar al borracho, le puede preguntar a cualquier persona que no asiste a una iglesia y le puede decir, y bueno, ¿y tú qué piensas cuando te mueras? ¿A dónde quieres ir? Nadie le dice que va a ir al infierno. Yo quiero ir al infierno. ¿Sabe quiénes son los que dudan del cielo? Los cristianos. ¿Y por qué dudan del cielo los cristianos? Porque los cristianos conocen la Biblia. Y la Biblia tiene las condiciones para heredar el reino de los cielos. Amén. Usted lo piensa y se queda pensando, dice el cielo, el infierno, no, infierno no. Cielo sí. Pero a veces hemos sido defraudados. En muchas áreas de nuestra vida. ¿Qué tal si nosotros nos hacemos un autoexamen y nos miramos internamente? ¿Cuántos se miraron en el espejo esta mañana externamente? El que me diga que no es porque es mentiroso. Porque usted le dijo, espejito, espejito, ¿cómo estoy? La Biblia dice lo siguiente. La Biblia es el espejo que revela la parte interna. Es decir, todo lo de adentro. Cuando usted se mira en la palabra, usted tiene que mirar su interior. Existe la posibilidad que tengas que tener quejas con Dios por cualquier cosa que has vivido, que te hicieron. Y casi siempre tenemos queja con Dios. Es que Él me hizo, me miró, me hizo y y tenemos quejas con Dios. Y generalmente esas cosas nos dejan pensando y dando vueltas y vueltas y vueltas. Las parejas nos fortalecemos en la relación. Porque en la relación se hace fuerte la confianza, la seguridad. Y a través de una relación se establece la intimidad. La fe se fortalece a medida que tú la ejercitas. Casi todos estos hombres que acabamos de nombrar se fortalecieron en la fe a través de ejercitar una y otra vez. Y lograron avanzar
a próximos niveles que ellos tenían. ¿Y sabe qué dice la palabra en el libro de Hebreos 11, que es el capítulo de los héroes? La mayoría de ellos murieron sin haber alcanzado nada de lo que creyeron, solo mirando y saludando de lejos. La mayoría de esa gente no alcanzó, no logró hacer aquello para lo cual Dios los había tomado. La fe se debilita muchas veces, pero también la fe se fortalece a medida de que nosotros la ejercitamos en el creer y confesar. Amén. ¿Conoces a Jesús? ¿Sientes su presencia con facilidad? O usted puede decir, bueno, a mí Dios nunca me ha hablado. Jesús, sí, a mí me hablan de Jesús, pero yo no conozco de Jesús. ¿Oye su voz con facilidad o cierra su corazón porque usted dice, no, eso a mí Dios no me habla? ¿Qué piensa? De todo esto, ¿has aprendido algo de Jesús? Un día los discípulos le dijeron a Jesús todo lo que la gente pensaba y hablaba. Y Jesús les revertió la pregunta y le dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y saltó el hermano Pedro y dijo, tú eres Jesús, el Hijo del Dios del cielo, que ha venido a salvar a la raza humana. ¿Qué le dijo Jesús? Doblemente bendecido eres Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló ni sangre ni carne. Pedro, usted puede decir, ay, pero Pedro negó a Jesús, pero es que Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Diga lo que quiera, Pedro era un hombre sincero, abierto, que desafiaba lo imposible, lo que fuera. Pero que el hombre tenía revelación, tenía revelación. 2 mensajes nada más de Pedro, tenía 8,000 personas. Una de 5,000 y una de 3,000. Entonces, cuando uno mira la historia, tenemos que aprender a vivir sin importar lo que la gente piense, porque tenemos que desprendernos del qué dirán. ¿Alguien ha vivido el qué dirán? Baje la mano. Casi siempre vivimos del qué dirán. ¿Qué piensa la gente? Cuando usted le pone el oído detrás de la puerta, usted va a encontrar 2 tipos de personas. Unos que están hablando bien y otros que están hablando mal. Póngale usted la oreja a la puerta un día, porque la Biblia dice que las palabras tienen alas y las paredes tienen, aleluya, oídos. Y usted va a saber que hay gente que habla pestes y que hay gente que habla maravillas de ti. Dios te está llamando a caminar sobre las aguas de lo sobrenatural. Miren, todos vieron a Jesús como un fantasma la noche que Jesús llegó a los discípulos caminando sobre las olas del mar. Pero Pedro dijo, yo voy a probar si es Jesús. Y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya allá. Eran las 2 de la mañana. Ellos estaban luchando con un fuerte viento, con unas olas bastante difíciles. Y el Señor le dijo a Pedro,
ven, camina sobre las aguas. Me imagino que los discípulos, los compañeros dijeron: no, Pedro, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No lo hagas, Pedro, por favor. Porque de seguro te vas a ahogar. Cuando uno piensa y medita las cosas y se queda meditándolas por mucho tiempo, le saca evasivas. Pedro no se puso a pensar qué tal que no sea y que de verdad sea un fantasma. Le rogaban que no lo hiciera, pero él saltó de la barca. Nadie camina sobre el agua si está equivocado. No me importa que sea un fantasma, yo voy a ir donde él está. Cuando usted mira las olas del problema, de lo imposible, las olas de la gravedad, las olas de las cosas que están pasando, usted no se atreve a salir. Él no miró olas, no miró consejos, saltó y caminó. Y debe decirle algo: aunque la tormenta esté ahí, y es una amenaza, porque la tormenta es una amenaza, no tiene derecho a tocarlo a usted, porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo y si Dios está conmigo, nada va a hacer daño a su vida. Nada. Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 23: aunque usted y yo andemos en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré. No temeré. Porque tú estarás conmigo y su vara y su cayado me van a infundir aliento. Pero tienes que buscar el aliento de Dios. Cuando Pedro caminó y llegó donde está Jesús, él comenzó a extenderse, pero Jesús extendió su mano. Él quiere extender su mano siempre, porque Dios extiende su mano para rescatarte. Todos los que estamos aquí sabemos de qué hablamos. Él extendió un día su mano maravillosa y por eso usted está vivo. Por eso yo estoy vivo, porque la mano de Dios fue buena y poderosa con nosotros. El plan de Dios es que camines, que venza las imposibilidades, que venza todo lo que son obstáculos de la vida, que se pueda parar y que puedas caminar aunque hayan olas, aunque se vea como un fantasma, no importa. Y no importa que se hunda, el Señor está ahí y te va a rescatar. Él va a extender su mano, Él te va a levantar y no se va a hundir. Amén. Volvieron juntos a la barca, Jesús y Pedro. Y Jesús caminó con Pedro de la mano. Ambos caminaron. Y Jesús camina contigo sobre la gravedad de lo que sea, lo imposible. Él está ahí. Su presencia está ahí. No dudes. Quita la duda, dígale: Señor, yo no quiero dudar, yo quiero saber que tú estás ahí y que este es el tiempo de Dios para mi vida. No hay otro mejor tiempo que este tiempo. Amén. No hay mejores cosas que las que Él ha preparado para ti y para mí en este tiempo. Amén. Pedro está mojado. Tomás está seco. Pedro está creyendo, pero Tomás está dudando. Amén. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es para gente atrevida, para gente que le cree,
para gente que se dispone a vencer las cosas que son imposibles y las hace realidad. Para los que se mueven en la dirección concreta de Jesús. ¿Cuál es su imposibilidad? ¿Cuál es su gravedad? ¿Qué tanto crees en Jesús? ¿Qué tanto dudas de Jesús? ¿Cuál es la respuesta de Dios que usted espera? Jesús despide a los discípulos y se va a orar, y se va a orar a solas, y les deja una tarea. ¿Cuál era la tarea? Ayúdenme a orar esta noche, porque esta noche tengo que vencer la gravedad de la salvación del ser humano. Jesús sabe que el siguiente día tiene que ir a la cruz, que lo van a matar, y le pide por primera vez oración a sus discípulos, y los dejó en la posición de oración y se fue a orar a solas. Ahora, es importante que piensen esto. Generalmente cuando uno pide oración a alguien, casi que es difícil que oren por uno. Oran en el momento, pero luego se olvidan, porque el problema no es de ellos, el problema es, diga, el problema es mío. Por esa razón, nosotros que tenemos que aprender a hacer una dependencia de Dios, nosotros. Hay gente que se le pega al uno, se le pega al otro, se le pega al uno, se le pega al otro. Y bueno, yo una vez dije, Señor, ¿qué tal si hago oraciones y vendo? Yo me enriquezco en un mes. Pero como las oraciones son personalizadas, es decir, quien tengo que buscar soy yo. Porque ¿qué tal si usted está muerto del hambre y yo voy y como por usted? Hay cosas que son personales. Soy yo el que tengo la necesidad. Hay cosas que nadie puede hacer por mí, que las tengo que hacer yo. Jesús vino 2 veces a despertar a los discípulos y a la final les dijo, duerman ya. Finalmente yo no confío en ustedes más. Ya se acerca el que me entrega. Y esa noche finalmente no durmió nadie, porque a Jesús lo llevaron y los discípulos se asustaron y se fueron. Se volaron todos. Ahora, sin duda que la oración empoderó a Jesús de una manera extraordinaria, porque Él no se quedó durmiendo y pidiéndole oración a los demás. Jesús fue a orar, porque es la persona que necesita, la que debe esforzarse. Amén. Si usted espera que Jesús camine por usted sobre las aguas, Jesús va a caminar sobre las aguas, pero no por usted. Usted debe ir a Jesús. Nosotros le rogamos, ay, mire, por favor, venga Jesús. Mire que Jesús lo ama. Mire, nosotros deberíamos de rogarle a Jesús, Señor, déjame entrar, por favor. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero ir, Señor. Soy yo el que te necesito. No, dicen, entonces no vuelvo. ¿Y qué? ¿Será que Dios se pone a volver? ¿Se pone a llorar por eso? No, porque la necesidad no es de Dios. Diga, la necesidad es mía. Yo soy la persona que está necesitada. Yo soy la persona que necesita que Jesús suba a mi barca. Yo soy la persona que necesita vencer la gravedad. Jesús venció todas las gravedades, todos los problemas, todos los obstáculos ya en la cruz.
Ella llevó el dolor, la enfermedad, la maldición, la pobreza, la escasez. Todo fue llevado y clavado en la cruz. Pero nosotros somos los que necesitamos. La tormenta cesó cuando ellos entraron a la barca. Porque con Dios siempre va a ser fácil la vida. Sin Dios la vida va a ser muy, pero muy difícil. Pero con Dios todo es posible. Porque para Dios no hay nada imposible. De hecho, la Biblia dice, ¿existirá algo imposible para Dios? Para Dios no existe nada que sea imposible, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. ¿Sabe algo? Yo voy a terminar con esto. Cuando los hermanos de Jetet, ¿se acuerdan de Jetet del capítulo 11 del libro del libro de qué está Jetet? De Jueces. Jueces 11. Ahí está. La historia de Jetet. Jetet Galadita. Galad era el rey. Y Galad tuvo una relación con una prostituta y nació Jetet. Pero Galad se casó con otra mujer. Así que Jetet, cuando creció y Galad tuvo más hijos, lo corrieron. Y Jetet se fue para Toc. Y en Toc, Jetet dice que en Toc habían muchos vagos, muchos drogaditos que se hacían por ahí en las esquinas. Y dice que esa gente quería unirse a Jetet, pero Jetet no quería unirse a ellos. Oído, muchachos, porque la Biblia dice que ellos vengan a usted y que usted no vaya a ellos. Que se conviertan ellos a usted, pero que usted no se convierta en ellos. Pasó el tiempo y pasaron los años y le hicieron la guerra. Se desató una guerra. Y los hermanos de Jeter que estaban en el palacio tuvieron miedo. Y se acordaron que tenían un hijo mayor. Ahí sí se acordaron del hijo mayor. Y lo mandaron llamar. Queremos que usted sea nuestro líder. Y Jeter había ganado todos esos vagos. Se habían convertido a la doctrina de él. Y Jeter fue a defender a sus hermanos, porque él no se unió a los vagos. No importa la condición como usted haya venido. No importa, porque así, ay, yo nací bajo pecado, yo soy esto, yo soy lo otro. No importa. Que a mí me desecharon cuando estaba pequeño. No importa que lo hayan desechado. Usted tiene que enterrar su pasado. Ay, hermano, es que no sabe que a mí me violaron. Bueno, ya. La Biblia dice, Dios te restaura. Nadie creía en él. Lo desecharon, lo echaron. Pero pasó el tiempo. Y cuando se dieron cuenta, Jeter estaba más fuerte que ellos que estaban en el palacio. No importa la condición. Lo que importa es que Dios está contigo. Amén. Fue este hombre el que libertó a sus hermanos porque le creyó a Dios.